Hola, amados hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente qué bendición estar con todos ustedes. Los pastores Katy y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría, palabra a la cual le damos gracias a Dios que nos da y que podamos transmitirla por este medio. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, por este medio dirigirnos a esa persona, a esa familia que nos está viendo. Te pedimos que los guardes, los bendigas, que sea tu nube de gloria sobre sus vidas. Padre, como siempre te pedimos que esta palabra sea en sus vidas, Señor, más un hacer que un oír, ya que la palabra hecha por obra traerá gran beneficios a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. Bueno, hoy el Señor nos da la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en los versos del 18 al 25. Si gustas, puedes tomar tu escritura y corroborar de lo que estamos leyendo es lo correcto. Siempre es importante confirmar que lo que nos está diciendo el expositor está escrito en el libro que nos alimenta el alma y el espíritu. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: danos también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Amén. ¿La explicas? Sí, bueno, aquí lo que el Señor pone en el corazón es, traemos esta palabra al tiempo actual. Lamentablemente, la iglesia en este tiempo hemos visto lamentablemente la venta de milagros, el de que usted da tanto y recibe tanto, y eso no funciona así. Esta palabra que nos está dando el Señor en Hechos 8, en el primer capítulo, en el primer versículo 18, nos está confirmando primero que la imposición de manos, ¿verdad?, es necesaria para recibir el Espíritu Santo, pero en ningún momento nos habla de que haya que pagar algo en efectivo. Y esto es un problema muy serio que la iglesia está lucrando a través del Evangelio, porque nosotros no nos vamos a referir a nadie y nunca lo vamos a hacer en especial. Nosotros, como lo dijo el rey David, Dios me libre de tocar un ungido de Jehová, pero sí podemos ver que la iglesia está lucrando con el Evangelio y esto es terrible porque al final un día van a dar cuenta sobre lo que están haciendo. Y también la palabra nos dice que perece el pueblo, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perece el pueblo, y muchas personas lo hacen tal vez porque no tienen el conocimiento, pero hoy también dice que lo que por gracia recibimos, por gracia debemos de darlo. Amén. Y por esa gracia infinita nosotros queremos decirle que si usted está en un lugar en el que está siendo abusado, porque es un abuso el sacar el dinero de esa manera, eso está mal. En ninguna parte de la Biblia nos dice ese proceder de lo que está haciendo mucha iglesia en este tiempo. Sí, Fer, y algo importante de recalcar que en el verso 17, que no lo íbamos a tocar, pero dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Habemos personas que no fue por imposición de manos que fuimos bautizados por medio del Espíritu. Por misericordia del Señor, el mismo Espíritu, ese Rúa, llega, nos toca y nos bautiza en su poder. Pero es por misericordia. Sí. Pero cuando nosotros oramos y nos tomamos de las manos, nosotros siempre les decimos a las personas, porque comienzan a decirnos: uy, es que yo no tenía esto y ahora lo tengo y esto y lo otro. Y nosotros les explicamos que al tomarnos de las manos es como si nos estuviéramos imponiendo las manos. Entonces los dones del Espíritu que fluyen en nosotros se transfieren. Y por eso es que la imposición de manos es tan necesaria. Y también le pedimos al Señor que limpie nuestras manos, porque como humanos muchas veces hacemos cosas que no están bien delante de los ojos del Señor, erramos, somos carne y la carne siempre nos va a llevar a hacer cosas de la carne y no podemos decir que somos espirituales, porque si decimos que somos espirituales no estaríamos en esta tierra, porque ya hubiésemos cumplido la misión.
Pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener errores y vamos a flagelar muchas veces el espíritu que está dentro de nosotros porque hemos dado permiso a la carne para que haga algo incorrecto. Mas, sin embargo, por la misericordia de Dios, el Señor permite que estos vasos frágiles que muchas veces fallan sean llenos de su poder para darlo a otras personas y que las otras personas tengan la fe y la certeza que en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio del Espíritu Santo, podemos obrar señales y milagros en su nombre. Amén. Y quería sumar a esto que acaba de decir mi esposa, que no es que andemos en pecado, pero cuántas veces recibimos dineros que no sabemos la procedencia. Por eso una de las prácticas que hacemos es limpiar el dinero para que sea santificado, para que nosotros, si eso vino de, no sé, qué sé yo, de un sicariato, de una violación, no sé, tantas cosas. El dinero da muchas vueltas. Sí, entonces lo limpiamos y por ahí pues hay una contaminación la cual el Señor nos ha puesto a limpiar. Sí, entonces en el 20 dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Muchas veces la gente quiere comprar un milagro, y tal vez no con dinero físico, pero sí con adulación. Y nos comienzan a adular y nos comienzan a decir, y eso es chocante para la persona que está sirviéndole al Señor, o que le dicen, ¿qué vio? ¿Qué sintió? Porque Dios no es de sentir y el don de visión no es para adivinación, es para el beneficio de la persona que está recibiendo la oración. Y eso también choca, golpea y más bien lo frena a uno para que el fluir del Espíritu no vaya, porque ya uno sabe que aquella persona va a venir con esas costumbres del mundo que no están correctas delante de la presencia del Señor. Y el 21 dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Uy, qué duro cuando Pedro le dice a este hombre Simón, a su tocayo, porque recordemos que Pedro se llamaba Simón, le dice que perezca contigo, o sea, le está dando sentencia de muerte, le está diciendo no tienes la bendición de entrar al reino de los cielos porque todo lo quieres con dinero y las cosas celestiales no son con dinero. Las cosas celestiales se llenan por el poder del amor de Dios derramado en cada uno de nosotros por aquel sacrificio en la cruz del Calvario, y el Espíritu es el que hace crecer el don de Dios. Y no podemos hacer cosas que ofendan a un Dios tan bueno. Y le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto que hay corazones no rectos delante de Dios? Y hay otras veces que vemos corazones increíblemente rectos delante de Dios. Con dificultades, con situaciones, como decía ahora, con pecados, porque todos pecamos. Quien diga que no peca, ya pecó, porque todos de alguna manera pecamos. Pero tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Sí, aquí hay casi que una pregunta obligatoria, ¿verdad? Que nos debemos de hacer. Esa pregunta ¿es recto mi corazón delante de Dios? Y cada uno tiene que contestarla ahí delante de Dios. Si no hay rectitud, el Señor te está hablando para que te pongas a cuentas con Él, porque el Señor es un caballero y el Señor está esperando lo que dice en el versículo siguiente. Lo leo para usted. Dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te será perdonado y el pensamiento de tu corazón. El arrepentimiento es algo fundamental en la vida. Cuando a mí el Señor me dice que nueva es tu misericordia cada mañana, y a mí en oración me dice que lo que pasó ayer ya no, y muchas personas se siguen flagelando con lo que hicieron ayer, pero el Señor te dio una nueva oportunidad de vida, abriste los ojos, y el Señor, por su misericordia, porque no lo merecemos, nos ha perdonado y ya nos perdonó, pero dice, arrepiéntete de esta tu maldad. Y ahí es donde dice la pregunta anterior, ¿verdad?
¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Será que este es el momento en el que hay que doblar rodillas y arrepentirnos de algo que nos ha estado marcando la distancia espiritual? El 22, pa. ¿Mm? El 22 dice también, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cuando nos arrepentimos, en la misericordia infinita de Dios, Bien. Dios nos va a perdonar, porque Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón, Él es gracia, Él es bondad, Él es paciencia, Él es benignidad, Él es templanza, Él es todo. Y cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, el Señor sana ese pecado que está ahí obstaculizando el fluir del Espíritu Santo. Y el 23, pa, Ujú. ¿qué te toca? Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, qué tremendo, ¿verdad? Hoy yo me pregunto cómo está el mundo. El mundo está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y entonces el pecado está por la libre. Ya no importa si antes solamente asustaban a la gente, sino que ahora sí la matan. Ya no se conforman con robar algo en el supermercado, sino que van y roban millones. Uh-huh. Y el pecado va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y entonces este versículo dice, y el de amargura. ¿Usted cree que una persona que obtiene por un medio ilícito una gran cantidad de dinero es feliz? Hay amargura en su corazón, porque tiene de todo, pero sabe que en cualquier momento va a caer prisionero de las autoridades terrenales. Y dice, al final, en prisión de maldad veo que estás. Porque el pecado, yo un día esto le decía a alguien, el enemigo trabaja en cadena, como en el labores. Entonces yo le decía, una persona va a un salón de baile, se fuma un cigarro, se pide un trago, embriaga, ve a una mujer que no es su mujer y termina yéndose a un motel. Esos son varios eslabones. Entonces, cuando esta palabra me dice a mí que en prisión de maldad veo que estás, eso es lo que me está resumiendo el mundo. Está en una prisión de maldad que es continua. Te gusta el pecado y sigues cometiendo el mismo pecado. Y el Señor te ha hablado y te está hablando y te hablará y sigue el pecado. ¿Por qué? Porque no estoy eximiendo de eso que acabo de hablar al cristiano. Lamentablemente, la iglesia está llena de mucha gente hipócrita, ¿verdad? Entonces, es importantísima esta palabra para que a través del versículo anterior del arrepentimiento se quite tu amargura y salgas de esa cárcel en la que estás de Y sobre todo que esa prisión de maldad a la que se hace referencia, Pedro, es de, como comenzaste al principio, de querer recibir un beneficio por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es peor todavía. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Donde él ya se arrepintió, donde él abrió los ojos y dijo, uy, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué quiero? Me descubrieron la maldad que estaba en mi corazón. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, no podían mezclarse. ¿Por qué? Porque recordemos que los samaritanos venían de los hijos de José, que eran mitad egipcios y mitad hebreos. Y esa mezcla no la querían, porque no eran puros de los hebreos, ¿verdad? No eran puros. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos acepción de personas, pero viene el Espíritu Santo, habla y dice, vayan a Samaria y lleven la palabra? Donde el primer testimonio se da cuando Jesús le habla a la samaritana y le dice a sus apóstoles, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ya él sabía que tenía que hablarle a aquella mujer, porque con referencia a esa mujer lo reconoce como Mesías, lo reconoce como su Salvador y va y trae a la gente del pueblo y la gente recibe el don de Jesucristo.
Hoy nosotros muchas veces no salimos a esos samaritanos a los que les tenemos como, uy, no, con esos no me mezclo, porque no, yo solo con los de la congregación me puedo mezclar. No, yo solo con los que nos reunimos bajo el mismo techo. Y no, el Señor nos está demandando a que vayamos afuera a recibir y dar palabra, recibir a aquellos que necesitan y dar la palabra. Sí, esto me trae a memoria cuando le dice la palabra el Señor a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y en ese momento el Señor manda a Pedro a donde Cornelio, y ahí es donde empiezan a conocer los gentiles al Señor. Nosotros no podemos hacer acepción de personas, ni en lo que es social, mucho menos en lo que se refiere al Señor. Entonces, si el Señor nos está enviando a una determinada persona, a un determinado lugar, es necesario que nosotros lo cumplamos, porque así Pedro fue, y a través de eso, hoy por esa gran misericordia, nosotros conocemos al Señor. Sí, por eso no podemos abstenernos ni quitarnos de cuando el Señor nos envía a un lugar, porque ahí es donde va la bendición. Ahí es donde el Señor nos va a bendecir en lo que más nos interesa que nos bendiga, es trayendo almas a los pies de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque abres nuestros ojos y nuestros oídos para entender y degustar de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, infinitas gracias, Señor, porque nos has traído a tu corazón con hilos de amor, porque no te cansaste de buscarnos, de llamarnos, de enamorarnos, para que te pusiésemos atención y hoy estuviésemos aquí sentados compartiendo el refrigerio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, gracias infinitas, porque nos sacaste del lodo cenagoso para sentarnos y esperar pacientemente la venida, tu segunda venida, Señor, a esta tierra. Ahora, papito lindo, te pedimos que bendigas a tu pueblo donde se encuentra y que tu bendición venga a cada uno de nosotros y que esa bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un Shalom Aleichem. Feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.